implica diseñar las estructuras para que soporten estos sismos intensos sin ningún daño, lo cual es muy costoso y poco conveniente en el desarrollo de proyectos, por las dimensiones resultantes de los miembros resistentes. Es decir, si yo diseñara una estructura con un espectro de respuesta elástico, estaría asumiendo que dicha estructura resistiría toda la fuerza sísmica sin ningún daño. Por supuesto, esto trae como consecuencia que sea un costo muy grande porque las dimensiones que resultan son muy grandes. Los sismos tienen una poca probabilidad de ocurrencia en realidad y es mejor, digamos, preparar la estructura para que pueda deformarse, pueda dañarse ante un evento sísmico que es muy poco probable que ocurra, a diseñar una estructura ya desde el inicio, asumiendo que nunca falle absolutamente nada cuando venga el sismo, porque el costo se estaría pagando en la construcción y es muy probable que esa estructura en su vida útil, que se considera como 50 años, nunca sea sometida al sismo de diseño. Lo que sí debe entender, digamos, la persona que adquiere una edificación o convive, como lo hacemos todos en una edificación, es que las edificaciones en la actualidad están diseñadas para que se dañen, para que prevalezca la vida humana, pero finalmente se dañen y posiblemente queden inoperativas. Ese es el concepto como filosofía del diseño hoy en la actualidad, que bueno, que ya viene manejándose de unos años para acá. Y es lo que decía aquí, que está en el texto. Considerando la baja probabilidad de que ocurran estos sismos intensos durante la vida útil de la estructura, las normas proponen el uso de un espectro de diseño ahora inelástico. Es decir, tomar el espectro elástico y dividirlo entre R. Este factor de reducción, ¿verdad?, del sismo elástico, llevándolo a un sismo inelástico, implica asumir daño en la estructura. Esto es una metodología para permitir que la estructura pueda incursionar en el rango elástico, disipar energía y hacer que sus dimensiones sean más pequeñas. Me aprovecho de su capacidad elástica y de su capacidad inelástica. Mientras que si solo diseño para el espectro elástico, tendría que resolver todo con la capacidad elástica. Ante el uso de un espectro inelástico, me aprovecho de ambas capacidades. Y eso, repito, genera que yo pueda incorporar menores dimensiones y hacer que las estructuras económicamente sean factibles. Pero en la reducción hay que tomar en cuenta muchísimas variables, entre ellas lo que ya comenté, asociado a las irregularidades. Y también, por supuesto, al nivel de detallado que hemos incorporado, por ejemplo, si es un tipo de pórtico especial, intermedio y ordinario. Bueno, hablando del factor R, el espectro de diseño inelástico se obtiene de forma directa aplicando un factor de reducción, conocido como factor R, al espectro de respuesta elástico. Las normas proponen valores máximos del factor R en función del sistema estructural. O sea, para cada uno de los sistemas que hemos visto, combinados, tipo 2, tipo 1, en fin, en acero, en concreto, mixtos, hay diferentes niveles de R que están propuestos. Es de destacar que los códigos vigentes no atienden con suficiente claridad el verdadero valor del factor R, que debe ser asignado a una estructura en particular, sino que generaliza los valores correspondientes por grupos de sistemas estructurales. Los coeficientes que se sugieren provienen exclusivamente de la experiencia y poseen muy poco rigor cuantitativo, pudiendo llevar a sobreestimar o reducir excesivamente las cargas sísmicas de diseño. El factor R consta del efecto simultáneo de 3 parámetros: ductilidad, sobreresistencia y redundancia. Cada parámetro conforma un componente del factor R y se puede expresar de esta manera. Quienes quieran profundizar un poco más en el tema, si entran a la página de Sigurat, específicamente al blog, se van a encontrar con un artículo que se subió, que pude realizar y que se subió hace una semana aproximadamente, bueno, aquí está, el 9 de diciembre, que se denomina ¿qué implica el uso de un espectro de diseño inelástico? Y allí se hace
mucho más énfasis sobre el cálculo del factor R. Y que le interese, está el artículo, lo puede leer. Entonces, en definitiva, la ductilidad es fundamental, representa más del 70% del factor R, la sobreresistencia y la redundancia que estaría asociada al número de elementos que resisten esta acción sísmica. No es lo mismo diseñar una estructura con 4 columnas que con 12 columnas, porque si en el edificio de 4 columnas falla una, prácticamente todo colapsa. Si en el edificio de 12 columnas falla una, hay posibilidad de redistribuir fuerzas y la estructura es menos vulnerable. Entonces, alrededor de este valor R hay toda una teoría y todo un estudio y además, vamos a decirlo de esta forma, todo un nivel de proyecto a realizar. O sea, mi producto, plano, detallado, debe estar acorde a estos niveles de utilidad que yo espero que deba tener la estructura y acorde, por supuesto, a estos factores de reducción de respuesta. Bueno, aquí he querido exponer un poquito las zonas sísmicas de algunos países. Tenemos Venezuela, Ecuador. En el caso de Venezuela, la zona más crítica está al noreste, la zona de 0,40G, la zona 7. Y tenemos 4 zonas en Ecuador. También tenemos el caso de Perú. Y el caso de Bogotá, en Colombia, que ya tiene una microzonificación sísmica, que es hacia lo que deberíamos ir en todos los países. Normalmente hay una zonificación, pero debemos apuntar a una microzonificación sísmica para atender efectos de sitio. Métodos de análisis. Tenemos varios métodos. El primero, que es el análisis estático, que se ha usado desde hace muchísimos años, representa un modelo simplificado donde se considera de forma simultánea el método estático equivalente y el método de la torsión estática equivalente. El método convencionalmente utilizado, se calculaba prácticamente a mano, y este análisis en general se limita a edificaciones que poseen un máximo de 10 niveles o 30 metros, digamos, porque el método tiene sus deficiencias a nivel ya de grandes estructuras, y para su aplicación es fundamental el control del riesgo torsional. Caemos en los dos siguientes, que son los más utilizados. El método de análisis dinámico espacial con diafragma rígido. Este método considera que la estructura tiene 3 grados de libertad por nivel, es decir, hay un centro de masa, un centro de rigidez, con el acoplamiento de las vibraciones traslacionales y torsionales, donde a través de un análisis espectral de superposición modal se determinan las fuerzas máximas probables. En cada nivel hay un centro específico, como lo comenté, de masa cortante y de rigidez. Y tenemos el método de análisis dinámico espacial con diafragma flexible. Este método considera que la estructura tiene n grados de libertad por nivel, dependientes del número de masas asociadas en cada nodo, con el acoplamiento también de las vibraciones traslacionales y torsionales, donde a través de un análisis espectral de superposición modal se determinan las fuerzas máximas probables. Como he expuesto aquí dos métodos donde la diferencia está en el diafragma rígido y el diafragma flexible, lo vemos en pantalla. A la izquierda vemos el comportamiento de lo que sería un diafragma rígido. Una estructura que en su plano no tiene deformaciones relativas. Mientras que el diafragma flexible evidentemente se ve en la deformación relativa. Un desplazamiento vertical o en Y, fíjense que aquí en la derecha se deforma como si fuese una viga, y en el caso de la presencia de la abertura en una estructura tipo cajón, se pierde la forma. Entonces, cuando estamos en presencia de un comportamiento de este tipo, tendríamos que analizarlo como un diafragma flexible, y si no, lo podemos analizar como un diafragma rígido. Lo ideal, pudiéramos decir que siempre la estructura debería comportarse de forma rígida en el plano, y por lo tanto la configuración geométrica y la presencia de abertura y todo lo que he expuesto de las irregularidades horizontales deberían limitarse para que genere un comportamiento de diafragma rígido. Había dicho superposición modal. Esto es algo importante.
Esto es algo importante. Superposición modal. La estructura tendrá n periodos en función a n masas y por lo tanto habrá que hacer un análisis de cada modo y superponerlo. A esto es lo que vamos. Tenemos el método de análisis estático no lineal pushover. Este método contempla la aplicación de un patrón de cargas laterales a una estructura. Este sistema de carga típicamente es de forma triangular debido a que el sismo se representa siempre de esta manera, las cuales se incrementan hasta alcanzar un nivel de desplazamiento fijado en el tope. Vamos a verlo en términos prácticos. Se incorpora un sistema de carga lateral, como lo vemos aquí en la figura superior derecha, y se va empujando lateralmente la estructura hasta un nivel de desplazamiento en el tope. A medida que se va desplazando la estructura, ¿verdad?, se generan rótulas plásticas en las vigas y columnas y por lo tanto se obtiene la curva de capacidad de la estructura, que al principio es muy elástica, por supuesto, y después tiene un comportamiento inelástico. Yo voy a poder definir lo que es el punto cedente y el punto último. O sea, la técnica del pushover me da la curva de capacidad que define el rango elástico y el rango inelástico de la estructura. Y para ello hay que imponer las capacidades de las secciones de vigas y columnas que dependen de sus diagramas momento curvatura y de carga curvatura en el caso de las columnas. Las rótulas se pueden definir por flexión, por corte, por compresión, por tracción, por flexo-compresión. Y se aplican en las zonas donde esperamos que vaya a ocurrir esa incursión inelástica. La norma ACE 4113 define condiciones para hacer este tipo de análisis no lineales. Aquí están las tablas, por ejemplo, para definir el valor de A, el valor de B. Si subimos, aquí había un valor de A, que es la incursión inelástica, el valor de B hasta el punto final, el valor de C, que es la resistencia residual, y aquí está en las tablas el valor de A, el valor de B, el valor de C, que definen precisamente este diagrama de carga desplazamiento o, digamos, momento curvatura o momento rotación, dependiendo de sea el caso. Al obtener la curva de capacidad de la estructura se identifica el punto cedente, este que comentaba anteriormente, el punto último, y fíjense que el cociente entre 25 y 625, o sea, dividir estos valores, nos genera una ductilidad direccional de 4, en el caso de este ejemplo que está presentado acá. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿A qué se refiere con grados de libertad? Bueno, cada grado de libertad es el grado que tiene de, digamos, de análisis la estructura. Un grado de libertad es la posibilidad de desplazamiento independiente a otro. Ubiquémonos, por ejemplo, en una edificación, una planta. La planta se puede mover en X. Eso es un grado de libertad. Se puede desplazar en Y. Ese es otro grado. Puede rotar. Ese es otro grado. La curva de desplazamiento en el método pushover depende del módulo de elasticidad del concreto. Por supuesto, porque el módulo de elasticidad define la rigidez. Y la rigidez afecta a toda la estructura. ¿Cómo podemos conseguir un buen nivel de desempeño en un edificio? Bueno, es parte de lo que estoy exponiendo acá en el seminario, pero se puede conseguir con controlar las fallas frágiles y propiciar los mecanismos dúctiles. En unos minutos estaré hablando, por ejemplo, de los pórticos resistentes de momento de tipo especial y haré énfasis donde la norma nos indica qué aspectos debemos tomar en cuenta para que se produzca un buen desempeño sísmico. Bueno, seguimos un poco y después trataré de darle respuesta a otras preguntas. Respuesta dinámica. Para realizar el análisis espectral de superposición modal es necesario, en primer lugar, determinar la matriz de masa y la matriz de rigidez. A fin de obtener los periodos de vibración de la estructura, como concepto básico, sabemos que el periodo es 2pi, la raíz de la masa entre la rigidez. Es decir, las estructuras tienen n cantidad de masas. Lo vemos aquí. En una estructura de n grado de libertad se tienen precisamente n formas modales
y por ende n períodos que inciden en las fuerzas sísmicas. O sea, una estructura de muchos niveles, por ejemplo, si consideramos que tiene diafragma rígido, por cada nivel tiene 3 grados de libertad: el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y la rotación. Estos 3 grados de libertad suponen 3 tipos de formas modales y por lo tanto cada forma modal tendrá sus 3 periodos. Si tiene 10 pisos, habrán 30 formas modales y habrán 30 periodos asociados a las 30 masas y a los 30 grados de libertad. Esto hay que entenderlo. Entonces, si como concepto el periodo de 2pi la raíz de la masa entre la rigidez, hay que encontrar esa matriz de masa y esa matriz de rigidez en un sistema de n formas modales. Aquí vemos la expresión que resuelve una ecuación diferencial de segundo orden, que al estar igualado a 0, porque se trata de una vibración libre, da una solución homogénea. Y por el álgebra lineal que alguna vez vimos, que lo olvidamos probablemente, pero hay que recordarlo, se da una solución de lo que conocemos de autovalores y autovectores. En cualquier sistema de ecuación diferencial de segundo orden con una solución homogénea, el determinante de K menos la frecuencia al cuadrado, que es lo que llamamos lambda, por M, es igual a 0. Y al hacer este determinante, que tendrá tantas incógnitas como el número, digamos, la dimensión de la matriz, si la matriz, por ejemplo, fuese de 3×3, tendríamos 3 frecuencias que son solución linealmente independiente. Esto es lo que vimos en álgebra, que se aplica a las estructuras. Yo resuelvo la frecuencia, que es, digamos, solución de este sistema, y conociendo la frecuencia, puedo determinar el periodo. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la raíz de K entre M. Por lo tanto, el periodo es 2pi entre la frecuencia. Si yo soy capaz de encontrar qué frecuencia de vibración es solución del sistema, automáticamente encuentro el periodo. Por lo tanto, encontraré unas frecuencias que terminarán dándome los valores de periodos de cada uno de esos modos. Hacía el ejemplo, la estructura de 30 pisos tendrá, perdón, de 10 pisos tendrá 30 formas modales. Si lo hacemos un poquito más pequeño y consideramos estos 2 niveles y un caso plano, tendrá la posibilidad de desplazarse a la derecha en el nivel 1 y la derecha en el nivel 2. Tendríamos 2 grados de libertad y por lo tanto hay 2 modos. Si esto fuera en 3 dimensiones, habrían 3 aquí y 3 aquí. Por hacer un caso plano, para que esto se visualice de una forma más simple, tenemos entonces el modo 1 y el modo 2, con su propia frecuencia 1, su periodo 1, y phi sub i viene a ser el autovector. La forma modal. Tiene que ver cómo es la forma modal en ese periodo que acabo de encontrar, que genera una solución en este sistema en términos de los desplazamientos. O sea, qué desplazamiento en el piso 1 y qué desplazamiento en el piso 2 como forma modal son solución. Esto es lo que analizamos nosotros a nivel de dinámica y es lo que resuelven los programas. Tenemos que verificar la ortogonalidad de los modos. Tenemos un 5% del amortiguamiento de cada modo, que es típico de las estructuras. Debemos hacer la evaluación de los factores de participación modal, de los factores de masas participativas. Cada modo genera un desplazamiento de masas y se deben analizar el número de modos que permite que se alcance más del 90% de la masa total. Esto, por ejemplo, lo reportan los programas. Y para cada modo, entonces, yo entraré al espectro, que sea el elástico o el inelástico, obtendré la aceleración y de allí los desplazamientos, las fuerzas estáticas equivalentes en cada nivel, el cortante basal, es decir, resuelvo el sistema de fuerzas dinámicas. Eso lo voy a hacer por modo. El modo 1, el modo 2, el modo 3, el modo I.
Los desplazamientos y fuerzas máximas probables para cada dirección sísmica se determinan mediante combinación de las respectivas respuestas de los modos individuales aplicando la combinación cuadrática completa. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, como en el caso anterior, tengo un sistema de dos modos, estos dos modos están presentes en la estructura, yo para saber la fuerza máxima probable que ocurrirá en la misma, debo resolver el modo 1 y el modo 2 y luego combinarlo por un método estadístico. Este método estadístico es prácticamente la raíz cuadrada de los valores al cuadrado más la correlación de estos valores del modo 1 y el modo 2. Y esa correlación se determina a través de este factor Rho sub i j, que depende de un valor A sub i j, que es la relación entre las frecuencias. Todo esto es el planteamiento dinámico. Por supuesto requiere de estudio. Esto es algo que, por ejemplo, en el máster lo desarrollamos de forma completa para que la persona, digamos, tenga información relevante acerca de estos tópicos. Y una vez que se ha resuelto cada modo en la dirección sísmica X y en la dirección sísmica en Y, bueno, hay que combinar esas acciones sísmicas. Las solicitaciones sísmicas obtenidas según cada dirección ortogonal se deberán combinar a través de cualquiera de los siguientes métodos. Un caso típico que se considere 100% de la dirección X, por ejemplo, y 30% en Y, y luego 100% en Y y 30% en X. Es decir, hemos resuelto con un método estadístico cada dirección sísmica con sus modos en esa dirección, aplicando la combinación cuadrática completa, y luego la resultante de fuerzas en X y la resultante de fuerzas en Y, o por sismo X y por sismo en Y, mejor dicho, se combinan direccionalmente 100 y 30 o la raíz cuadrada de los valores al cuadrado. Esto es lo que se llama combinación direccional. Direccional, que tiene que ver con las dos direcciones sísmicas. Las normas proponen el control de las derivas inelásticas a fin de prevenir problemas de inestabilidad y daños en los elementos no estructurales. Es evidente que la carga lateral producirá un desplazamiento y este concepto de deriva, que es la resta de los desplazamientos de dos pisos entre la altura, podríamos asociarlo a la rotación prácticamente que tiene el nivel. Hay que controlarlo porque si es exagerado, por un lado podemos tener problemas de inestabilidad por efectos P delta y por otro los elementos y componentes no estructurales como la tabiquería pudieran sufrir graves daños. Las normas proponen el control del cortante basal dinámico para que como mínimo se aplique un porcentaje del valor del corte estático estimado según el período fundamental de la estructura. Hemos dicho que hacemos un análisis dinámico, pero las normas, para garantizar que la estructura tenga un comportamiento regular, imponen una mínima fuerza cortante en la base. Cuando yo tengo una estructura muy regular, por ejemplo, muy flexible, esta estructura tendería a tener poca aceleración y a producir poca fuerza sísmica. Las normas imponen un mínimo de corte en la base, tomando en cuenta el periodo de la estructura como si se comportara de forma regular, y si yo estoy muy por debajo de ese valor de corte basal mínimo, yo debo corregir. Cuando yo incremente esa fuerza sísmica obtenida del método dinámico al mínimo valor estático, de forma automática yo tendré que aumentar las dimensiones de los elementos y eso conducirá a un comportamiento más conservador y más regular. Es por esa razón que las normas imponen una mínima fuerza en la base para evitar que, digamos, la respuesta de sistemas muy flexibles o irregulares conduzca a fuerzas sísmicas que no sean representativas. ¿Cómo se puede ver esto, por ejemplo, en el programa? Fíjense, tenemos esta estructura acá. Esto es una estructura de 5 pisos. Está hecha en CPK. Y fíjense, por ejemplo, que toda esta teoría complicada que les estoy comentando, yo puedo entrar a datos generales y puedo simplemente decirle que voy a incluir la acción sísmica. Veámoslo, vamos a ver algo práctico. Y yo puedo elegir
de todos los países que están acá, ¿cómo voy a imponer la acción sísmica? Yo, por ejemplo, tengo la de Venezuela por defecto, pero puedo elegir cualquiera. Si tomo, por ejemplo, Venezuela, diría método de análisis, importante, dinámico o estático. Dinámico, modal espectral o estático. Voy a hacer acción sísmica en X, sísmica en Y. Aquí me habla sobre los métodos de análisis. Luego, sistema estructural. ¿Qué factor de reducción de respuesta voy a manejar? Dice que ya me pregunta cuál es el factor R. Debo estar consciente de lo que voy a hacer en la estructura para producir este valor de R. La sobrecarga de uso tiene que ver con el porcentaje de la carga variable que termina convirtiéndose en masa. Esos son aspectos que lo sugieren las normas. El tipo de suelo. La estimación del periodo fundamental de la estructura, fíjense, según norma. La norma utiliza un parámetro T sub A, que por ejemplo para sistemas estructurales constituidos por pórticos contormados, en el caso de Venezuela sería 0.07, la altura de la edificación a la 0.75. Con esto estimaría el periodo T sub A, el periodo de la estructura comportándose de forma regular, y a partir de allí es capaz de estimar la aceleración en el espectro y producir lo que sería el corte basal mínimo. Si yo hago un análisis dinámico y ese corte basal es menor al que impone la norma, yo estaría haciendo una estructura realmente irregular. En la medida de que mi corte basal sea igual o mayor al que propone la norma como mínimo, esa estructura conduce a un comportamiento regular. El número de plantas, la altura del edificio, precisamente para poder calcular esta altura, todo está concatenado. La tipología estructural, si es tipo 1, si es tipo 2, 3 y 4. La zona sísmica, aquí puedo definir la zona que me interese en Venezuela, pero también hay otros. La forma espectral del tipo de suelo, la categoría del edificio, importancia. Si es un grupo B1, grupo B2 o grupo A, todas las normas tienen diferentes categorías de importancia y lo que hacen es incrementar las fuerzas sísmicas en la medida que la estructura es más importante, porque debe sufrir menos daños. Por ejemplo, un hospital o una escuela son estructuras grupo A porque no pueden tener fallas ante un evento sísmico, porque son estructuras que albergan personas en condiciones muy críticas, en el caso de hospitales y clínicas, y en el caso de escuelas, niños. O sea, digamos que la condición de diseño es mucho más crítica. Aquí, número de modos de vibración que intervienen en el análisis. Si desconozco la parte dinámica, no me será tan fácil saber esto. Para la aplicación de análisis dinámico modelo espectral debe determinarse el número de modos de vibración que se van a considerar en el cálculo, de forma que se incluyan todos los modos que contribuyen de una manera significativa a la respuesta dinámica de la estructura. El 90%, yo puse aquí el 95%. Verificación de la condición de corriente basal. La verificación normativa exige que el corriente basal resultante del análisis dinámico supere un determinado porcentaje del valor de corriente estático definido en la norma. Cuando el valor del cortante dinámico es menor que el mínimo normativo prescrito, el programa realiza el ajuste de los resultados, amplificando por el factor de modificación correspondiente de forma automática. Aquí veríamos el espectro elástico, que se reduce por R y nos daría el espectro inelástico. Una vez que yo he configurado esa acción sísmica, fíjense que tengo acá en los listados lo que sería la justificación de la acción sísmica, que es un documento que resume toda la parte de análisis sísmico y respuesta dinámica. Datos generales, el espectro de cálculo, coeficientes de participación, centros de masa, rigidez, excentricidades, corrección de cortante basal, cortante sísmico combinado por planta. Y aquí vemos todo el orden. Y que además esto se pudiera exportar a PDF, a Word, Excel, etc.